Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título, escuche bien, hoy está buenísimo, una carta para nosotros, para usted y para mí. Esto es algo específico, especial, particular para nosotros, para ustedes y para mí. El objetivo de hoy es reconocer que el pacto en Jesús es universal, es para todos, es global. Y bueno, como siempre tenemos 4 preguntas. Hoy vamos a estar todos en función de un libro, de una carta específica, la carta de Pablo a los Efesios. Ahí nos concentraremos exclusivamente para resolver las siguientes 4 preguntas. Primera pregunta: ¿quiénes eran los destinatarios particulares, específicos de la carta a los Efesios? Pablo escribe la carta a todas esas iglesias que se habían creado en Éfeso, pero exactamente en quién estaba pensando, para quién en particular iba dirigida. Para todos, pero sí, específicamente para quién. Pregunta 2. En relación con el antiguo pacto en Moisés, ¿cómo estábamos usted y yo? Porque esta es una carta para nosotros. Pregunta 3. ¿De qué manera Jesús nos une a usted y a mí con los israelitas? Porque usted y yo no somos israelitas. Pregunta 4. ¿Para quiénes es el evangelio o las buenas nuevas o las buenas noticias de Jesús? ¿Para quiénes exactamente? Bueno, comencemos esto ya mismo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13. Pablo escribe la carta. Éfeso era una provincia que hacía parte del Imperio Romano, allá en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, exactamente, para que usted se ubique más o menos. Y allí había unas iglesias, y envía Pablo esta carta a ellos, pero pensando específicamente en quiénes, sí, en todos los que estaban allí, los que habían creído en estas buenas noticias de Jesús. Pero exactamente en quiénes. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así: el propósito de Dios, dice el escritor en la carta, fue que nosotros, es decir, nosotros los judíos, dice Pablo, que fuimos los primeros en confiar en Dios, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, ahí sí, nosotros, usted y yo, y ahora ustedes, dice Pablo, los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Cuando creyeron en Cristo, los identificó como suyos. Esta carta de Pablo a los Efesios va dirigida exclusivamente a gentiles, es decir, a aquella gente que no era descendiente de alguna de las tribus o de las familias de Israel, que no hacían parte específicamente por árbol genealógico de la familia de Israel, del pueblo de Israel. Esa carta es para los gentiles, es decir, para usted y para mí. Está pensando Pablo no en los judíos, sino en los gentiles, en todos aquellos que no son, en términos prácticos, que no son judíos, como decía él en su carta. Así que para ellos esa es una carta para nosotros, exclusivamente para nosotros. Pregunta 2. En relación con el antiguo pacto, en Moisés, ¿cómo estábamos? Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 13. Dice así, escuche. Dice el escritor, dice Pablo, a los gentiles allá en Éfeso, a esos gentiles que habían creído en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que el Padre, Dios, nos amó a todos, y que en reflejo de ese amor envió a su Hijo Jesús, y nosotros, todo aquel que crea, entra a la gracia, entra a recibir ese amor de Dios, para que ahora, por creer, solamente por creer en eso, sus desobediencias sean perdonadas. No olviden, dice Pablo, que ustedes, los gentiles, es decir, usted y yo, antes estaban excluidos. Usted y yo no hacíamos parte de el pacto antiguo entre Jehová y el pueblo de Israel. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aunque cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, porque no su corazón, no lo hacían de corazón, decía Pablo, que los conocía bien, no nosotros, que no nos conocemos. En esos tiempos, dicen, ustedes vivían, los gentiles, usted y yo, vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, no
éramos ni somos ciudadanos de Israel. Porque el antiguo pacto está hecho exclusivamente para el pueblo de Israel, para los descendientes de las 12 familias, no más. Por eso esta carta va dirigida a los gentiles, a los que no hacen parte de ese pacto. Dice, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo, decir ustedes y yo, los judíos, los gentiles, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, escuche bien lo que dice Pablo a usted y a mí, que somos gentiles, que no somos por descendencia, pertenecemos a una de estas familias de los hijos de Israel, que no somos, como dice ahí, ciudadanos israelitas. Pero ahora, ustedes, los gentiles, han sido unidos a Cristo Jesús. Además, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, el Salvador Jesús. Así que, en relación con el antiguo pacto, usted y yo estábamos excluidos, fuera, no hacíamos parte del pacto antiguo, no teníamos ni siquiera que tener conocimiento de los mandamientos, de las ordenanzas del pueblo de Israel, que Jehová Dios había dado al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Miren la gran diferencia. Pregunta 3. ¿De qué manera Jesús nos une ahora a nosotros los gentiles con los israelitas? Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Escuche bien esto que es espectacular, buenísimo para usted y para mí, porque esta es una carta para nosotros, los gentiles. Dice así: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió, escuche lo que dice aquí el apóstol en esta carta. Él unió, Jesús, a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidades que nos separaba. Logró poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Es decir, esa separación, judíos y no judíos, israelitas y no israelitas, gente del pueblo hebreo y gentiles, esa separación la logró unir Jesús al poner fin, escuche bien, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, al poner fin al antiguo pacto y a todas las leyes que componían el antiguo pacto, todas las leyes que Jehová Dios dio a Moisés para que se cumplieran en el antiguo pacto, que no solamente eran 10 mandamientos, eran más de 600 mandamientos, era todo un sistema, como dice Pablo, de leyes, mandamientos, ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos un grupo nuevo, un pueblo nuevo en él. Escuche, de esos dos grupos que estaban separados, el antiguo pacto no permitía la entrada de gentiles, a no ser por una excepción que se incrustara. El antiguo pacto separaba a gentiles de israelitas, y el pacto era para los israelitas, no para los gentiles. Al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Escuche bien que eso está bastante profundo. Un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Así que entonces, ¿de qué manera Jesús nos une con los israelitas? Escuche bien que esto es lo que a veces nosotros no entendemos bien. Jesús nos une con los israelitas desde el nuevo pacto en su sangre, no desde el antiguo pacto. Jesús nos hace un solo pueblo en él, con los israelitas, pero no desde el antiguo pacto, sino desde el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y sus nuevos mandamientos, que se resumen en uno:
amar al prójimo, amar al otro, como Jesús lo amó. Ya no como decía el antiguo pacto, que amar al otro como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Ahora en el nuevo pacto el modelo de amor es Jesús, que lo evidenció al dar su vida por incluso sus enemigos, por todos, lo quisieran o no lo quisieran. Solamente hay que creerlo para entrar en esa gracia. Así que la unión del pueblo de Israel y nosotros los gentiles, que es lo que le está diciendo Pablo en esa carta a los gentiles, porque es una carta que va dirigida a los gentiles, esa unión se da desde el nuevo pacto, en la sangre de Jesús. Es decir, que esa unidad ahora del pueblo en Cristo, incluidos judíos, sí lo creen, incluidos los gentiles, sí lo creen, se da desde Jesús, desde el nuevo pacto, no desde el antiguo pacto. Es decir, que usted y yo, que somos gentiles, a usted y yo no nos corresponde nada del antiguo pacto. Cuando Jesucristo vino, y vino como judío, porque él era descendiente de una de las familias de Judá, exactamente era él. Por eso le decían el león de la tribu de Judá, porque era descendiente, genealógicamente era de Judá. Él vino y cumplió la ley, por eso él dijo, no vengo a abolir la ley, ¿vengo a qué? Vengo a cumplirla, pero viene a cumplirla para dar ejemplo y tener autoridad para establecer el nuevo pacto en su sangre. Y en ese nuevo pacto en su sangre, poniendo fin, escuche, cuando Jesucristo viene, lo que hace es que dice, hasta aquí van los mandamientos del antiguo pacto, ya no va más. Ahora empieza a establecerse en su sangre el nuevo pacto. Por eso cuando Él expiró en la cruz, el velo del templo se rompió en dos. Es decir, ahora tenemos entrada directa al Padre si creemos en Jesús. Ya los mandamientos del antiguo pacto no tienen funcionamiento en el nuevo pacto, porque es ahora el nuevo pacto en Jesús el que funciona para nosotros los gentiles e incluso para los judíos, si creen en Jesús. Si no creen en Jesús, pues bueno, seguirán con el antiguo pacto, pero aquí no estamos hablando de los israelitas, estamos hablando de los gentiles que somos usted y yo. Para nosotros, desde Jesús corre el nuevo pacto, simplemente no más. Para nosotros nunca ha existido el pacto antiguo, nunca. No hacemos parte de ese pacto porque no fue establecido para nosotros los gentiles, fue establecido para el pueblo de Israel, para todo descendiente de las familias, de las 12 familias. Jesucristo logró esa unión poniendo fin al sistema de leyes, es decir, no van más los mandamientos del antiguo pacto. Ninguno, ni los primeros 10, que son los que usted y yo conocemos, los 10 mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos de Moisés que dio Jehová en el monte Sinaí, ni esos ni los que vienen después, que son más de 600. El sistema de ordenanzas, de mandamientos y preceptos, de leyes, de la ley de Moisés, del antiguo pacto de Moisés, no siguen funcionando en el nuevo pacto, no van más. Así que usted y yo a usted y yo nos corresponde el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y el mandamiento es amar al otro, incluso los enemigos, como Jesús los amó. Ese es nuestro mandamiento en el nuevo pacto. Así que, záfese de cualquier ley del antiguo pacto, porque usted y yo, que somos gentiles, no nos corresponde ese pacto. En conclusión, escúchela. Para nosotros los gentiles, que no tenemos conexión genealógica con ninguna de las familias originarias de Israel, es decir, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José con Manasés y Efraín, para usted y para mí, que somos gentiles, el pacto que nos corresponde es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. No siendo más, chao. Esto nos ha liberado, porque la verdad nos hace libre. Chao y nos vemos en el cielo.